En Hechos capítulo 2, versos 37 al 40, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. La palabra de hoy se llama las obras del Espíritu Santo después de su advenimiento. Hace una semana ustedes oyeron la predicación acerca del Pedro antes y después de su bautismo en el Espíritu Santo. Y hoy vamos a continuar viendo el capítulo 2, pero visto ahora lo que produce la llenura del Espíritu Santo en un cristiano. Si bien los apóstoles, los discípulos pudieron haber predicado de Jesucristo sin el Espíritu Santo, una de las cosas que les encomendó nuestro Señor Jesús es que no se fueran sin antes haber recibido el Espíritu Santo. Juan en su último capítulo dice que si él hubiera puesto todos los milagros que hizo Jesús, no habría libros en el cual contener tanta información. Entonces yo pienso que pudieron haber salido a predicar sin haber tenido el Espíritu Santo, únicamente utilizando los testimonios de Jesús, sí pudieron hacerlo, pero no tendrían poder. Los beneficios de recibir la llenura del Espíritu Santo es que nosotros podemos hablar la palabra de Dios con autoridad. Usted puede ver allá en el mundo que hay gente muy intelectual, muy letrada, pero pues únicamente tienen un conocimiento secular, un conocimiento del mundo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, pasa lo que pasó con Pedro, que en el primer sermón que él se para, ese Pedro que antes era titubeante, que antes era boca floja, ahora se planta lleno del Espíritu Santo y da un sermón en el cual, ¿recuerda cuántos se convirtieron? 3,000. En aquel tiempo, según el historiador Flavio Josefo, que era judío, había en Jerusalén 80,000 personas. ¿Cuánto representa estos 3,000? 3.7%, si es que no me fallan los cálculos. En el primer sermón predicado por un Pedro lleno del Espíritu Santo, se convierten 3.7% de las personas que había en Jerusalén en ese instante oyendo a Pedro. Imaginémonos lo que puede ocurrir si un hombre como Pedro se pone y da un sermón aquí en Pinotepa. En Pinotepa, según las estadísticas del INEGI, hay aquí en la cabecera municipal 29,600 habitantes. Multiplique eso por el porcentaje y nos da una cantidad más o menos de 800 personas. Imagínense que usted se para ahí en la pérgola municipal y predica un sermón lleno del Espíritu Santo y se le convierten 800 personas así como dice aquí que le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Es decir, ya su corazón, como dice la palabra, estaba compungido, estaba arrepentido. Entonces, los beneficios, las obras que hace el Espíritu Santo en nosotros es que hablamos con autoridad la palabra de Dios. Otra de las cosas es que podemos manifestar el poder de Dios, esto a través de prodigios y milagros. Fíjese, si usted lee todo el libro de los Hechos, que es cuando la iglesia empezó a dar manifestación pública de lo que Dios había hecho en sus vidas, vemos que en el capítulo 8 cómo sacaban a los enfermos a las calles y que ellos con solamente que Pedro pasara y su sombra le diera a ellos, dice que se levantaban de las enfermedades que tenían. Incluso ahí se maneja en el capítulo 4 cuando ellos, Pedro y Juan, van a orar al templo y que había ahí un cojo y cómo lo levantaron en el nombre de Jesús y el cojo pudo andar, que hasta los fariseos se pusieron de una porque dijeron: híjole, ya matamos al que hacía milagros y ¿por qué ahora se siguen haciendo esos milagros? Y es porque Jesús dijo
que no nos dejaría solos, que nos mandaría al Paráclitos o al Consolador, que Él nos enseñaría todas las cosas. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, también podemos dar muestras de la manifestación del poder de Dios. Para eso se necesita la llenura del Espíritu Santo. Otra de las cosas es que podían impartir el bautismo del Espíritu Santo. En una región de Samaria, que era al norte de Jerusalén, se había percatado la iglesia que había creyentes, que había personas que habían creído en el Señor Jesucristo. Entonces mandan primero a Felipe, el evangelista, a predicarles la palabra, a confirmarlos, y después va Pedro, el apóstol. Y dicen que había ahí un mago llamado Simón que quiso comprarle el don. Entonces vemos cómo a través de los apóstoles, a través de esta gente ungida, era impartida el Espíritu Santo. Ellos oraban por las personas y el Espíritu Santo venía sobre cada una de ellas. Y otra de los beneficios que nosotros podemos tener es testificar con poder de la palabra, de los beneficios que tenemos al creer en Jesús. Fíjese lo que ocurrió con Pedro y con Juan cuando empiezan a tener las manifestaciones de poder. Cuando ellos, por el poder que había en ellos, sanaron al cojo de nacimiento, dice que los echaron en la cárcel y que estaban esperando los fariseos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque al que hacía milagros nosotros ya lo matamos y resulta que estos también hacen milagros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces estaban cavilando en sus corazones cuando unos ángeles abren la cárcel y los sacan a los dos y empiezan otra vez a predicar y le dicen a los fariseos, tráiganos a Pedro y a Juan que vamos a platicar con ellos. Pues fíjate que no están, fíjate que están allá predicando de Jesús. ¿Cómo? Pues ven, vuélvelos a tomar y tráelos ante tu presencia. Entonces les azotaron, en aquel tiempo les daban 39 azotes para que dejaran de predicar de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué cree que hicieron? ¿Dejaron de predicar? No. ¿Por qué? Porque había en ellos ese poder. Ese poder a nosotros no nos limita ni ante un gobernador, ni ante la persona que tenga más excelencia en esta tierra a no darles el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque tenemos un poder que es el poder del Espíritu Santo, que es una promesa dada por Dios, es un regalo. Jesucristo lo dijo, miren, les conviene que yo me vaya al Padre. ¿Por qué? Porque si no, no van a recibir la herencia que es el Espíritu Santo. Si usted conoce a alguna gente que murió intestada, pues no van a recibir la herencia a sus familiares porque no dejó ahí un documento, a tal persona le toca esto, a mi hijo mayor esto, a mi hijo el menor tal. O sea, es un chilaque ahí el que se hace para saber cómo se van a repartir las propiedades. Eso pasa a nivel secular, pero a nivel espiritual nuestro Señor Jesucristo nos dotó a nosotros de esta promesa. A todos los que creen en su nombre tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo. Esa es una promesa que solo se alcanza anhelándolo, esperándolo. Yo le decía a los miembros de mi célula, todos los líderes sabemos que en esta serie estamos ministrando el Espíritu Santo, y yo les hacía esta analogía, les decía, cuando nosotros somos pequeños, ¿quién de nosotros no nos dijo nuestro papá, mira, si te portas bien, a finales de año te vamos a dar una bicicleta? ¿Y cuántos de nosotros estábamos esperando ese que viniera el fin de año para obtener ese regalo? Algunos de nosotros nos decepcionaban porque nunca nos dieron la bicicleta, pero Dios no. Dios dice en su palabra que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está determinado a hacer con nosotros, lo hará. Así es que una de las cosas como esperar la llenura del Espíritu Santo es deseándolo. Así como un niño tiene esa fe de que cuando va a venir el último del año, él va a recibir ese regalo, es como podemos esperar la venida del Espíritu Santo. Otra de las cosas, de los beneficios de tener la llenura del Espíritu Santo, es que podemos interpretar las Escrituras. Si usted lee más atrás del capítulo, de los versículos que hemos leído, el apóstol Pedro toma el libro de Joel y lo cita
Pero una cosa aquí nos es de sorprender, en aquel tiempo no existía la Biblia todavía. Los libros se hacían en pergaminos y eran unas cosísimas, pero que cuando lo abrían había dos personas, uno deteniéndolo de aquel lado y el otro de este lado, y se leía como si fuera una pancarta, así, porque era un pergamino. Entonces no cualquiera tenía acceso a esos libros, porque esos libros estaban en la sinagoga y estaban bajo resguardo de los escribas y fariseos. Entonces, ¿cómo Pedro pudo enterarse lo que Joel había hablado? Por el Espíritu Santo. Ahora usted dirá, bueno, entonces ya me la puso fácil, ya no voy a leer la Biblia, le voy a pedir al Espíritu Santo que Él ponga esa palabra en mi corazón y en mi mente para yo decirla. Bueno, pues le tengo una mala noticia. Ahora sí tenemos la Biblia, ahora sí podemos leerla. Lo que hace el Espíritu Santo es recordarnos lo que nosotros ponemos en el corazón. Fíjese que yo, cuando estaba en Oaxaca, alguno de esos listillos que quieren aprovecharse del talento de otros, me invitó a hacer un negocio. Él decía que iba a ser el negocio de mi vida. Y cuando él me estaba diciendo las cosas que íbamos a hacer los dos juntos, la palabra de Dios me venía a mi mente y era como si una persona estuviera atrás de mí hablando. Era chistoso porque yo hasta volteaba a ver si de verdad alguien me estaba diciendo la palabra de Dios, y no, Él era Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Te recuerda todo lo que tú lees, todo lo que tú guardas en tu corazón en el momento adecuado, en el momento que lo necesitas. El Espíritu Santo lo pone ahí en tu mente. Y esto ocurrió con el apóstol Pedro. El Espíritu Santo le recordó lo que había dicho Joel 400 años atrás de lo que iba a ocurrir en ese momento en Jerusalén. Y les dijo, varones israelitas, recuerden lo que dijo Joel. Entonces, ese poder que nosotros tenemos para entender las Escrituras lo debemos de tener. ¿Por qué? Porque uno de los primeros dones que está escrito aquí arriba, ¿cuál es? Sabiduría. Entonces, es uno de los dones del Espíritu Santo, poder comprender la palabra y ponerla en práctica. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos tener eso en nuestra vida. No es algo que se le dé a algunos, porque dice aquí que todos, para todos los que creen, es esta promesa. La segunda es que explicó muy bien una profecía que está en el Salmo 16, que habla acerca de la muerte del Mesías. Entonces, otra vez, ¿cómo lo supo el apóstol Pedro si él no tenía acceso a esa información? Bueno, lo hizo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña cómo interpretar correctamente la palabra de Dios y darla en el momento preciso. Es uno de los beneficios que tenemos al ser llenos del Espíritu Santo. La otra es la que les dio a comprender a su nación el carácter mesiánico de Cristo. Si ustedes van a Jerusalén en estos días, ellos no creen que Jesús sea el Mesías. De hecho, están preparando la construcción del tercer templo. Ya están preparando todos los utensilios, hasta tienen a los sacerdotes, tienen las vestimentas, porque ellos creen que el Mesías prometido va a venir en esta época. Yo me pregunto, ¿por qué no creyeron que Cristo era el Mesías? Básicamente por una razón. Cuando vino Jesús, vino en un carácter humilde, vino como siervo. Ellos estaban atados al gobierno romano. Roma los había conquistado, entonces lo que anhelaban ellos eran ser libres de la esclavitud de Roma. Y cuando viene Jesús, lo primero que dicen, bueno, pues denle a Roma lo que es de Roma y al Dios lo que es de Dios. Es decir, yo no me meto en esas cuestiones políticas y militares, yo vengo a hacer otra cosa. Mi reino no es de este mundo. Entonces chocó con la mentalidad de los judíos. Hasta este momento los judíos no creen que Jesús sea el Mesías. De hecho, lo consideran un farsante. Si usted googlea ahí ultraortodoxos judíos, se va a dar cuenta de que estos amigos no tienen como lo peor a los cristianos, como unos farsantes,
como unos apóstatas. Pero los que hicieron los apóstoles, que eran judíos, era a ellos explicarle por medio de las escrituras que Jesús era el Mesías, que Jesús había hecho todos los milagros porque el Espíritu de Dios. Entonces empezó ahí la predicación a todo el pueblo judío. Después vino Pablo y se encargó de la predicación a nosotros, los gentiles, pero la primera etapa, digámoslo así, de la iglesia fue una iglesia judía. ¿Por qué? Porque era necesario primero predicarle a las ovejas perdidas de Israel. Entonces Pedro, utilizando las escrituras, les enseñaba a ellos que Jesús era el Mesías prometido. Ahí lo vemos en el Salmo 16, como él lo explica y dice, bueno, aquel que ni la muerte pudo contener, ese es el Señor Jesucristo. El que estuvo como Jonás en el vientre de la ballena 3 días, así estuvo Jesús en el Hades, ahí predicándole a la gente que había creído en la promesa de su advenimiento. Y entonces, con señales, con prodigios, también daban muestras de que ahora aquel que había muerto, ahora estaba intercediendo por ellos en la cruz, en el lugar celestial. Ahí estaba intercediendo por ellos y sigue intercediendo por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo también nos utiliza para impartir lo más valioso que tiene el hombre, la salvación. Eso es lo más importante que tiene el hombre. Jesús dijo, si el hombre ganara el mundo y perdiere su alma, de nada vale. Salomón lo dijo de otra forma, dice, un hombre que gana todo el mundo y lo pierde todo, dice, un aborto es mejor que él. Es decir, uno que no nació ni vio la luz del mundo es mejor que aquel que vivió y tuvo una razón para salvarse, tuvo acceso a la salvación y la dejó ir y al final del tiempo perdió su vida. Entonces, una de las cosas que nos utiliza a nosotros el Espíritu Santo es para decirle a la gente que se arrepienta, que estamos en los últimos tiempos. Así como Pedro les dijo, varones israelitas, arrepiéntanse. Es la misma palabra. La primera palabra que salió de la boca de Jesús fue la misma. Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Por eso a nosotros nos capacita. El pastor nos hablaba el lunes anterior de lo que es el denuedo. Y el denuedo es un atrevimiento, una valentía para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, imagínese que a usted le dice Dios, mira que tengo que darte una misión. Tienes que ir a predicarle al presidente de la República y decirle que si no se arrepiente pronto, yo voy a venir a él. Imagínese usted, ¿eso lo haría o diría, ay no señor, ¿cómo crees? Me cortan la cabeza. El Estado Mayor Presidencial ni me dejaría verlo, tan siquiera voy a Los Pinos y no me van a recibir. Pero cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, miren, no ve límites cuando se trata de predicar a Cristo. Grandes y pequeños, ricos y pobres, sean letrados, no tengan letra, no tengan educación, siempre hay un alma por salvar. A mí me conmueve mucho la vida de un predicador americano apellidado Moody. Si ustedes, hay un libro muy bueno de él que se llama Gracia Soberana, se los recomiendo para todos aquellos que les guste leer. Lo pueden encontrar en internet porque está de libre acceso, no tiene copyright porque él lo escribió así. Él dice que hizo himnos más de 1000 y que todos los regaló a la iglesia, no cobró ni regalías por eso. Y dice que si él hubiera cobrado regalías de eso, le hubieran dado en aquel entonces $1,000,000. Imagínense la calidad de tipo que había. Pero esta persona, a pesar de todas las actividades que tenía como predicador de la palabra, siempre se iba a la cama, sino antes haberle predicado a alguien de Jesús. Y dice que él ya estaba ya orando en su cama cuando recordaba, hoy este día no le he predicado a nadie de Jesús, así es que se vestía, salía a la calle y el primer despistado que encontraba en la calle, y a ese le predicaba del amor de Cristo. Entonces nosotros debemos de ser igual.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos convoca a poder llevar la palabra de reconciliación. A nosotros se nos ha dado esta palabra, no al mundo, a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los hijos de Dios, somos los frutos del arrepentimiento que nosotros tuvimos delante de Él. Así es que el Espíritu Santo nos convoca a todos a dar la palabra de arrepentimiento, de salvación, para que esta perversa generación, como lo dijo Pedro, se convierta a Dios de todo corazón. ¿Dios quiere la salvación del mundo? Claro que sí. Dios dice en su palabra que no quiere la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento verdadero. Nosotros como Iglesia del Señor creemos en el Espíritu Santo, creemos que es la llenura la que nos imparte poder a nosotros. Desgraciadamente hay muchas iglesias que no le dan la importancia de vida al Espíritu Santo. Por eso nosotros en esta serie es lo que queremos hacer, es que cada uno de nosotros, como decía ahorita en la oración la hermana Brenda, que no solamente aquí busquemos de la presencia del Espíritu Santo, sino en nuestro lugar secreto, allá en nuestra casa, que tomemos tiempo para encontrarlo a Él. Fíjese que yo oía testimonios de un hombre que decía que él en su casa siempre tiene un lugar especial para que él y su familia busquen del Espíritu Santo, así como algunos tenemos en el mejor lugar la televisión o tenemos el módem en lo más alto para que llegue la señal a todos lados. Bueno, él dice que en su casa el mejor lugar ahí está diseñado para que él y su familia busquen de la presencia de Dios, y daba testimonio, dice, miren, yo no sé qué es lo que pasa, dice, pero aquí en todo el fraccionamiento, dice, se va la luz y en mi casa siempre hay luz. Se va el agua en todos lados, pero en mi casa nunca falta el agua. Y yo digo, es porque le damos aquí en la casa el primer lugar a Dios. Por eso nunca falta ni el agua ni la luz, que sabemos qué representan el agua y la luz según la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos un gran desafío por delante. Esta semana vamos a entregar la invitación para cada uno de nuestros amigos, que usted se llene del Espíritu Santo para que la palabra que usted vaya a decirles, igual que Pedro, los compunja, les dé arrepentimiento para que se vuelvan de sus malos caminos.